Ayer cubrimos superficialmente esta noticia de El Cangrejo. Hoy, con más conocimiento, vamos a profundizar un poco más porque aquí no hay una nota roja aislada. Aquí se cruzan una red de tráfico humano, contrabando, embarcaciones robadas, mercancías compradas con tarjetas de crédito robadas, el poder de una familia que vive por encima de la ley cubana y una declaración de Marco Rubio que algunos han interpretado al revés. La pregunta no es solamente qué dijo un hombre condenado. La pregunta es qué significa que el nombre de Raúl Guillermo Rodríguez Castro, el Cangrejo, aparezca en el relato de una red que durante años movió personas y mercancías entre Cuba, México y Estados Unidos. ¿Y qué significa que al mismo tiempo Marco Rubio hable de una Cuba que antes de que termine esta administración estará en una ruta irreversible hacia otro futuro? Vamos por partes, porque cada pieza cambia la lectura de la siguiente. La red se conocía como la mafia cubana de Quintana Roo. Según el reportaje de The New York Times, reproducido por Infobae, la investigación arrancó después de años de robos de embarcaciones y equipos náuticos en el suroeste de Florida. En 2020 se formalizaron cargos contra cubanos radicados en México por una conspiración que desde 2009 usaba embarcaciones robadas para sacar migrantes cubanos hacia México y de ahí empujarlos rumbo a Estados Unidos. Firmó la captura de Remigio N. alias Milo, señalado como el cerebro operativo y financiero del grupo delictivo Mafia Cubano-Americana. La detención se realizó en Quintana Roo durante un operativo de la Secretaría de Marina. Milo era considerado un objetivo prioritario no solo en México, sino también para los Estados Unidos, donde cuenta con una orden de extradición vigente por los delitos de tráfico de personas y delincuencia organizada. No estamos hablando de una travesía clandestina cualquiera. El expediente periodístico recoge que la red cobraba $10,000 por persona. Cuando la familia no pagaba, los migrantes quedaban cautivos en México. Eran golpeados, sometidos a pistolas Taser y convertidos en mercancía de extorsión. El reporte habla de unas 25 muertes durante esos viajes. Esa es la escala humana del caso. Una maquinaria que monetizaba el deseo de escapar de la tiranía y lo convertía en secuestro, dolor y muerte. Además del tráfico de personas, el esquema incluía el robo de más de 600 motores fuera de borda y embarcaciones en el área de Tampa, la compra de bienes con tarjetas de crédito robadas y el contrabando de esas mercancías hacia Cuba. La propia reconstrucción periodística dice que algunos de esos artículos terminaban vendidos en tiendas de la dictadura. Es decir, no era solamente una ruta marítima, era una economía criminal completa: barcos, motores, tarjetas, mercancías, casas de seguridad, extorsión, contrabando y contactos capaces de abrir puertas en la isla. Y ahí aparece el Cangrejo. El reportaje no dice que haya sido condenado, no dice que exista una acusación formal contra él en Estados Unidos. Eso hay que decirlo con exactitud, porque precisamente ahí está el tamaño político de la historia. No hay una sentencia contra Raúl Guillermo Rodríguez Castro, pero sí aparecen declaraciones de integrantes de la red, documentos judiciales y una acusación pública de enorme gravedad que lo colocan dentro del mapa. José Miguel González Vidal, uno de los coacusados que se declaró culpable y fue condenado a 25 años, declaró que le regaló una embarcación a Rodríguez Castro. El relato incorpora una lancha Fountain 38, un Rolex, una motocicleta Suzuki y ropa de lujo. ¿A cambio de qué? Según las declaraciones recogidas, de facilitar que mercancías y personas entraran y salieran de Cuba sin interferencias de la Guardia Costera y de la aduana de la dictadura. No es un detalle decorativo. Una lancha no es una propina, un Rolex no es una anécdota. Si un operador criminal compra protección dentro de un estado, no busca amistad. Compra paso, silencio, impunidad y acceso. Y cuando ese supuesto acceso toca a un coronel del MININT, nieto de Raúl Castro y figura de peso alrededor de la cúpula, la pregunta deja de ser policial. Se convierte en una pregunta de poder.
La dictadura ha llamado calumnias a las acusaciones. Esa es su respuesta. Pero fíjense en la diferencia entre una respuesta política y el contenido del expediente que detonó esta historia. Hay coacusados que admitieron delitos, una red con condenas, declaraciones bajo procedimiento judicial y un nombre que aparece conectado a la posibilidad de operar desde Cuba. Eso no equivale a una condena contra el Cangrejo. Equivale a algo que para la cúpula puede ser igual de incómodo, un dossier público que lo acompaña a cada conversación. Y después apareció otra reacción que vale la pena mirar. La cuenta de Marc Jorge Castro difundió que la administración de Claudia Sheinbaum decía no tener información ni prueba sobre sobornos de la mafia cubana de Quintana Roo a funcionarios extranjeros y sus familiares. Fíjense en el alcance de esa respuesta atribuida. Intenta llevar toda la discusión al punto de los sobornos, pero el dossier que salió a la luz no se agota ahí. Habla de una red con migrantes cautivos, extorsión, embarcaciones robadas, motores, tarjetas de crédito robadas, contrabando y declaraciones de coacusados. Reducirlo todo a una sola pregunta sobre soborno no borra el resto de la arquitectura criminal que ya quedó expuesta. Un operador que antes podía ser presentado solamente como heredero, guardaespaldas o interlocutor, ahora carga públicamente con una historia de barcos robados, migrantes cautivos, sobornos y contrabando. Eso es presión, y la presión no siempre llega primero con esposas, muchas veces llega como información que vuelve vulnerable a quien se sentaba a negociar desde una posición de fuerza. Ahora miren la otra paradoja, las sanciones. El 4 de junio, OFAC incluyó en su acción sobre Cuba a Alejandro Castro Espín y a Raúl Alejandro Castro Caliz. Los dos siguen apareciendo en la lista pública vigente de personas bloqueadas. Sin embargo, al revisar el archivo público actual de OFAC, el nombre completo de Raúl Guillermo Rodríguez Castro no aparece como coincidencia exacta en esa lista. Eso no lo convierte en inocente ni borra los señalamientos. Al contrario, abre la pregunta más incómoda. ¿Por qué otros nombres del entorno Castro entran al perímetro financiero público, mientras el Cangrejo queda fuera justamente cuando su papel como canal de poder y ahora como figura expuesta se vuelve más visible? No tenemos un memorando oficial que explique esa decisión, pero sí podemos leer el tablero. Dejar a una figura fuera de la lista puede preservar un canal, y hacer pública la información que vuelve a esa misma figura vulnerable puede cambiar el peso de cada conversación. No hace falta inventar una operación secreta para entender el mecanismo. Un hombre puede seguir siendo útil como puente y a la vez convertirse en un punto de presión para la cúpula que representa. Y no es solamente la trama de Quintana Roo. Existe otra hebra de negocios y rutas privadas que merece atención. Armando Info documentó, mediante bitácoras y manifiestos de vuelo, que Raúl Guillermo Rodríguez Castro viajó en aeronaves utilizadas con frecuencia por el empresario panameño Ramón Carretero Napolitano. La investigación sigue un triángulo Panamá, Caracas, La Habana y registra, entre otras cosas, vuelos del Cangrejo en el Learjet 440 y en otras aeronaves usadas por Carretero. El empresario aparece vinculado a empresas con contratos en Venezuela y presencia mercantil en Cuba. Aquí hay que usar las palabras correctas. Ese trabajo no prueba que el Cangrejo sea dueño de las compañías de Carretero, ni que comparta cada contrato. Lo que sí documenta es una infraestructura privada de vuelo, empresario, rutas y contactos que rodea a una figura central de la familia Castro. Y eso importa porque el poder real de una dictadura no está solamente en un organigrama. Está en quién puede viajar, con quién se mueve, qué aviones utiliza, qué empresarios tienen acceso y qué puertas se abren lejos de las cámaras. Por eso hablar de los negocios del Cangrejo no significa inventarle una empresa donde no existe un registro.
significa mirar el ecosistema donde aparece. Por un lado, la red criminal que según declaraciones buscaba protección en Cuba. Por el otro, los vuelos privados que lo conectan con un circuito empresarial entre La Habana, Panamá y Caracas. Son hebras distintas, pero dibujan la misma silueta: privilegio, movilidad, acceso y una frontera borrosa entre seguridad, familia, dinero y poder. Y ahora viene Marco Rubio. El video oficial del Departamento de Estado empieza con una entrevistadora diciendo: capturamos a Maduro fuera de Venezuela. ¿Cuba es la siguiente? Deténganse ahí. Esa frase no la dice Rubio, la dice la entrevistadora para encuadrar la conversación. Y esa diferencia es decisiva, porque una pregunta de entrevista no es una política de Estado ni el anuncio de una operación. Lo que Rubio responde empieza unos segundos después. Dice, en esencia, que confía en que Cuba, antes de que termine esta administración, estará en un camino irreversible hacia un futuro muy diferente. La letra pequeña está en dos palabras: antes de que termine. Rubio no dijo, esperen a que termine Trump y entonces veremos qué pasa. Dijo exactamente lo contrario. Ubicó ese camino antes del final de esta administración. No dio una fecha, no prometió un día, no anunció una operación militar, pero tampoco dejó el tema para después. Marcó un horizonte político dentro de este mismo periodo. Después explica por qué habla de un camino y no de un acto mágico. Dice que no se puede arrancar de un día para otro algo que lleva 70 años echando raíces y sembrar otra cosa en el mismo hueco. Habla de transición, cita a Europa del Este. Dice que países de esa zona tardaron de 3 a 5 años en convertirse en lo que son hoy y menciona a Polonia como ejemplo. Aquí algunos pueden escuchar transición y concluir que todo se aleja. Pero Rubio no dice que haya que esperar 3 o 5 años para comenzar. Dice que la transformación de una estructura que lleva 7 décadas enquistada no ocurre como en una película. Y acto seguido añade que Cuba debe estar bien encaminada bajo esta administración por la prioridad que se le ha dado. Luego deja otra frase que hay que diseccionar. Nunca garantizas nada, pero es una prioridad para nosotros porque está en nuestro interés nacional. Esa es la frase de un secretario de Estado que no está vendiendo fantasías ni poniendo una fecha de calendario. Está diciendo que Cuba ya no es un asunto sentimental, ni una promesa electoral, ni una nota al pie de la política hemisférica. La coloca dentro del interés nacional de Estados Unidos. Y cuando explica qué Cuba quiere ver, tampoco habla de improvisación. Habla de una Cuba segura, estable y alineada con Estados Unidos. Esa es una definición estratégica. No anuncia un mecanismo militar, define el resultado político que Washington pretende ver. Por eso este video no debe leerse como una decepción ni como una retirada. Si alguien esperaba que Rubio anunciara una acción militar inmediata, no la anunció. Pero si alguien interpreta que Rubio aplazó el caso cubano hasta después de Trump, tampoco escuchó la frase completa. Él dejó el resultado estratégico dentro de esta administración y dejó abierto el momento y el método. Ahí es donde el caso del Cangrejo y el video de Rubio se convierten en una sola línea de análisis. Rubio habla de una transición que exige desarmar raíces. El expediente de Quintana Roo muestra qué clase de raíces pueden existir detrás del poder. Protección para redes criminales, rutas de contrabando, dinero sucio, barcos, mercancía y una cadena de favores que penetra la frontera de la isla. La investigación sobre vuelos privados muestra otra capa: los circuitos de movilidad y negocios que unen a familiares de la cúpula con empresarios y regímenes aliados. Y la lista de OFAC revela que Washington ya está escogiendo nombres del entorno Castro para el perímetro de presión.
mientras el cangrejo sigue fuera de la designación pública, pero bajo un reflector cada vez más fuerte. Esa no es una historia de un hombre aislado, es la historia de un nodo de poder. El cangrejo puede ser útil como puente para la cúpula, puede ser incómodo como rostro de una generación heredera, puede ser vulnerable por la información que hoy circula sobre él. Las tres cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. Y en una transición real, los nodos no se miden solamente por su cargo, se miden por sus secretos, sus rutas, sus dependencias y el costo que pueden traerle a quienes los protegen. La conclusión es sencilla: no confundamos ausencia de una sanción pública con absolución. No confundamos un reportaje basado en expedientes y testimonios con una condena ya dictada. Y no confundamos la frase de Rubio sobre una ruta irreversible con la promesa de una operación militar para mañana. Lo que tenemos delante es más serio que una fantasía de película. Una dictadura con raíces, una familia con corredores de poder, una figura que aparece en el centro de un dossier explosivo y una Casa Blanca que sitúa el futuro de Cuba dentro de su interés nacional. La señal que hay que vigilar ahora es triple: si aparece una acción judicial directa, si cambia el perímetro de sanciones y si Washington pasa de hablar de una ruta política a nombrar medidas concretas. Mientras tanto, el expediente del cangrejo ya cumple una función. Le recuerda a la cúpula que sus rutas no son invisibles, que sus privilegios no son intocables y que el camino del que habló Rubio puede empezar precisamente por las raíces que ellos creían enterradas.